Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre JSON. Vamos a ver qué es JSON, cómo lo podemos utilizar y por qué realmente es algo que hoy en día en el mundo de la informática y en el mundo de la programación es tan utilizado. Entonces, ¿qué es JSON? Bueno, básicamente JSON es un formato para intercambiar datos entre distintos sistemas. Es una nomenclatura que básicamente viene de JavaScript Object Annotation y es una forma de estructurar la información para que se puedan comunicar los distintos entornos de una infraestructura básicamente en la nube o en cualquier sitio, ¿vale? Es una forma de intercambiar información, de forma que es fácil de utilizar y digamos que es bastante versátil y bastante legible a la hora de procesar esta información. Otra ventaja que también tiene JSON es que fácilmente, digamos, el tamaño del dato es relativamente ligero y por lo tanto el comunicar la información es bastante eficiente. Y luego otra cosa que es bastante también común es que es soportado por multitud de lenguajes de programación, de tal forma que se ha convertido en un estándar en la industria y por lo tanto, cuando vayamos a cualquier proyecto vamos a usarlo y cualquier persona que lo vaya a usar, pues normalmente lo va a conocer. Entonces, digamos, se ha convertido en un estándar que también hace que, bueno, aprender JSON y aprender a utilizar y formatear JSON, pues sea algo importante hoy en día. Entonces, esas son un poco las ventajas. Las desventajas, por otro lado, sería un poco, pues, el tipo de limitación a la hora de definir el tipo de datos. Eh, en algunos casos el tema de la seguridad, ya que podrían provocarse inyecciones bueno, ataques, digamos, por inyección. Y por la otra parte, hay veces que lo que es el esquema de datos podría provocar ciertas inconsistencias. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo, cómo usar JSON para básicamente comunicarnos con una API. En este caso vamos a usar una API que nos va a devolver información sobre imágenes. Entonces, vamos a ver un poco, un pequeño ejemplo de lo que sería una estructura en JSON. Entonces, lo que os voy a enseñar es básicamente en ChatGPT, vamos a preguntarle y vamos a decirle, quiero que me generes un JSON con tres nodos sobre datos de un CRM de becas. Entonces, con esto vamos a ir viendo un poco el tema de la estructura que tiene el JSON, ¿bien? Entonces, básicamente tendríamos una primera estructura que en este caso, por ejemplo, podría corresponder a una base de datos de clientes. Tendríamos definidos aquí, pues, el nombre, el correo, el teléfono, la empresa y demás. Luego podríamos tener una segunda estructura que podría ser las ventas de ese cliente, donde tenemos la relación del cliente con el tipo de producto que está procesando. Y finalmente podríamos tener asociados contactos, ¿no?, a ese cliente. Y tendríamos una tercera estructura, en este caso, pues con estos campos, ¿bien? Entonces, una cosa interesante a conocer, ¿vale? A la hora de visualizar los JSONs, es el tema de que en Visual Studio, pues tenemos aquí alguna serie de extensiones que van bastante bien a la hora de utilizarlo. Entonces, si nosotros aquí ponemos JSON, esta aplicación nos hace los JSONs bonitos, por decirlo de una forma. Entonces, si yo ahora hago una nueva text file y me copio aquí lo que viene siendo el JSON, veis que automáticamente me lo formatea de forma que yo tengo pues fácilmente la visibilidad, ¿no?, de la estructura de los datos. Entonces esto sería un poco el primer paso, ¿no? Un poco el entender los formatos, el entender las estructuras. Si os veis cómo funciona, es básicamente con una nomenclatura entre llaves y lo que viene siendo los campos. Al final de los campos siempre es clave y un valor. De forma que aquí podemos tener diferentes tipologías de datos y cada tipo, digamos, cada columna, cada fila de datos se va a separar con una coma. Y esta viene siendo una estructura cliente. Luego podríamos tener agregada a esa estructura cliente una segunda estructura que sería las ventas.
ok, y dentro de todo eso está el JSON, la llave de arriba, que me cierra, bien, me marca aquí con la llave de abajo. Entonces es un poco la estructura de un JSON y básicamente una de las cosas por las que más se utiliza es para intercambiar información y en este caso suele ser muy común usando APIs. Entonces vamos a ver un caso de uso con las APIs. Bien, entonces yo tengo aquí una API que en este caso lo que devuelve es imágenes de gatos. Y lo que voy a hacer es usando la librería request de Python a hacer una petición. Entonces llego a la petición, compruebo el estado de la petición y formateo con esto de aquí. Entonces yo aquí podría no solamente imprimirme lo que viene siendo la URL de la imagen, sino también puedo imprimirme lo que viene siendo el JSON. ¿Ok? Entonces yo me puedo imprimir el JSON y ver la estructura que tiene, que me devuelve. ¿Ok? Entonces yo podría ahora salvar aquí este archivo y vamos a ejecutar a ver qué ocurre. Bien, entonces, por un lado, el servidor lo que me devuelve es este JSON de aquí, ¿ok? Es un JSON sencillo. Si yo ahora me vengo por aquí y me lo voy a abrir un nuevo archivo, yo aquí podría ver cómo me lo formatea, ¿no? Es decir, por un lado tengo esto de por aquí, vale, vamos a hacerlo bien. Entonces, tengo esta estructura y dentro de esta estructura, pues tengo una serie de campos, que en este caso viene siendo el ID, una URL, un tamaño de la imagen y demás. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo? Me está haciendo el devolviéndome esto. Y básicamente el JSON, lo que yo puedo hacer, ¿no? Es básicamente coger información sobre ese JSON de forma sencilla. Aquí en el ejemplo, lo que estoy cogiendo es dentro de la cadena que me devuelve, porque al final lo que tengo es una lista, cojo el elemento URL. Y con ese elemento URL yo ya puedo recapturar la información, ¿no? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, quisiera ver la salida de mi programa, pues básicamente lo que haría es copiarme esta URL y ver que me devuelve, ¿no? Que en este caso, pues simplemente por la curiosidad, pues viene siendo esta imagen de gato. Entonces, bueno, esta es un poco la forma de usarlo. Existen herramientas también, por ejemplo, como Postman, que nos permiten hacer peticiones también HTTP y demás y poder formatear los JSONs. Eh, y en general, bueno, es importante conocer qué es JSON. Hoy hemos hecho una pequeña introducción sencilla con un ejemplo. Si tienes alguna duda, pues déjamelo en los comentarios. También recordarte que tengo un curso sobre automatización de tareas con Python, donde obviamente profundizamos en todos estos temas de peticiones, de cómo poder extraer datos de los servidores, de cómo conectar distintas aplicaciones y poder eh, automatizar básicamente procesos, ¿no? Y básicamente agilizar y ahorrar tiempo. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.